Buenos días chicos, bienvenidos una vez más a su clase de español. Nos encontramos en la semana número 5 que comprende desde el día 8 de junio hasta el 12 de junio. Y la temática que abordaremos durante esta semana son los recursos para la cohesión. Muy bien, lo primero que tenemos que saber es que la cohesión es la propiedad a través de la cual un texto tiene sentido completo y es comprensible. Esto sucede cuando las frases que componen el texto están adecuadamente relacionadas. Como les dije, la cohesión es una propiedad por la cual los enunciados de un texto se relacionan correctamente desde un punto de vista léxico y gramatical. La cohesión se pone de manifiesto en los textos por medio de diversos procedimientos o recursos que cumplen distintas funciones. A estos recursos o procedimientos se les conoce con el nombre de recursos cohesivos y son elementos fundamentales que dan sentido a lo que se escribe y a lo que se quiere decir. Algunos de ellos, y son los que estudiaremos en esta clase, son la sustitución, la repetición y el uso de conectores. En cuanto a la sustitución, aprenderemos que consiste en reemplazar una palabra o una expresión completa por otra. Estas deben tener relación semántica, es decir, deben compartir el mismo significado. La sustitución puede hacerse de dos formas o puede ser de dos clases. Una es la sustitución sinonímica y la otra es la sustitución por proformas. La sustitución sinonímica se da o consiste en el reemplazo de un elemento inicial por un sinónimo. Si podemos observar en este ejemplo, violento temblor hubo ayer en la ciudad de Valparaíso, el sismo registrado a las 10:28 am tuvo una duración de, podemos observar que la palabra temblor, que es un, un sustantivo, se reemplaza por la palabra sismo, que también es un sustantivo, pero que además es un sinónimo de la palabra temblor, es decir, son palabras que se escriben de manera diferente, pero su significado es el mismo. Y al hacer el reemplazo de la una por la otra, el texto no pierde su sentido. Bien, en cuanto a la sustitución por proformas, esta se da cuando se sustituye un nombre o un sustantivo por una característica, por una cualidad u otra manera de denominarlo inicialmente nombrado. Se dice que es una sustitución por proformas y dependiendo de la categoría gramatical de la palabra que se utilice para reemplazar el término inicial, así recibirá su nombre. Por ejemplo, si la palabra inicial la reemplazamos por un adjetivo, se llamará adjetival. Si la reemplazamos por un adverbio, se llamará adverbial. Si la reemplazamos por un verbo, se llamará verbal, entre otras muchas. En el ejemplo que tenemos hoy, en la nevera hay manzanas, ¿puedes traerme las verdes? Podemos darnos cuenta que manzanas es un sustantivo, ¿verdad? Y en este caso ese sustantivo lo estamos reemplazando por una cualidad, la cualidad de que son verdes. Decimos que las verdes para indicar cuáles son las manzanas que queremos. En este caso, estamos frente a una sustitución de un sustantivo por un adjetivo. Por lo tanto, la sustitución que se da es una proforma adjetival. Aquí, si se dan cuenta, en la parte de abajo yo había colocado proforma adverbial. Allí me equivoqué, me confundí, pero les hago la corrección. Es una proforma adjetival porque las verdes son una cualidad, son un adjetivo. Bien, en cuanto a la repetición, consiste en repetir una palabra idéntica o una similar, cuando esto se hace necesario en el texto. Sin embargo, debe usarse con mucha precaución este recurso, porque si abusamos de él, podríamos tener un texto en el que hayan redundancias o que sea monótono, es decir, que diga lo mismo, lo mismo, lo mismo y gire en torno a la misma idea
y se haga aburrido y en algunos casos pueda hasta verse afectado de alguna forma lo que se quiere expresar. Un ejemplo de la repetición lo podemos ver claramente en esta oración. El murciélago se mueve utilizando ondas sonoras. Este es un movimiento muy interesante. Si observan bien, se dan cuenta que se repite el término movimiento, mueve, ¿verdad? Y en cuanto a los conectores, podemos darnos cuenta que los conectores del discurso sirven para ordenar el discurso, para añadir ideas, para introducir un tema, para aclarar o explicar una idea o un término, para ejemplificar, para introducir una opinión personal, para indicar una hipótesis, para indicar oposición o contraste, para indicar consecuencia, para indicar una causa, para resumir o para concluir o terminar un texto. Entre los conectores nos encontramos con conjunciones, preposiciones, pronombres relativos, entre otros. En cuanto a las actividades, se van a encontrar con un primer punto en el cual ustedes tienen una oración con unos términos iniciales y deben reemplazar el sustantivo por el pronombre adecuado, ¿verdad? Por ejemplo, en el inciso A encontramos que Monet y Renoir son los sustantivos. ¿Por qué pronombre podríamos reemplazar a Monet y Renoir? Lo podemos reemplazar por ellos, ¿verdad? Lo mismo van a hacer con Teodora y también van a hacer lo mismo con las conclusiones. En el segundo punto van a identificar cuáles son los recursos para la cohesión que se emplean en el texto. En el colegio tienen la costumbre de revisar cada mañana el uniforme de los estudiantes. Es un deber de estos cuidar su buena presentación, personal, porque con ella representan la institución. ¿Qué tipo de recursos se utiliza allí? ¿Verdad? Es decir, van a identificar cuáles son los recursos de la cohesión que se están utilizando aquí. A, estudiantes, colegio, estos, ella, institución, o revisar, deber, cuáles son los términos que se están sustituyendo allí. Bien, en el punto número 3 van a identificar los elementos de cohesión que encuentren en esas oraciones. Todos los días Juan sale a correr muy temprano. El atletismo es su pasión. Entonces aquí, ¿qué hay? Hay sustitución, hay repetición. Lo mismo van a indicar en el inciso B y en el inciso C. Y por último van a leer un pequeño texto y allí van a indicar cuáles son los mecanismos de cohesión presentes en ese texto. Por ejemplo, hay sustitución, hay repetición, hay conectores o están todos allí incluidos. Eso es lo que van a escribir en la rayita. Espero que les haya quedado muy claro. El tema es bastante fácil. Cualquier duda o inquietud, recuerden que estamos disponibles a través del WhatsApp, en sus horas de tutoría y a través de los foros creados para este fin en el aula virtual. Nos vemos en una próxima clase. Que Dios los guarde. Chao.